Luciérnagas, de Ana María Matute. Ana María Matute, por edad, nacida en 1926, pertenece a la generación llamada de los niños de la guerra. Ella la califica de niños asombrados, de la que también forman parte Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite o, entre otros, los hermanos Goytisolo. Sorprende, sin embargo, la precocidad de la autora a la hora de escribir y publicar. A los 17 años escribió Pequeño Teatro, que publicaría años más tarde, en 1954. Su primera obra fue editada y se llamaba Los Abel en 1948. Además, fue finalista del Premio Nobel en el mismo año que Miguel Delibes lo obtuvo con La sombra del ciprés es alargada. En 1953 publica Fiesta del Noroeste y en 1956 En esta tierra, novela que apareció censurada y que muchos años después, en 1994, volvió a publicar corregida con el título de Luciérnagas. Realismo. En aquellos años, la literatura de Ana María Matute iba por libre en el panorama literario español. Sorprende su capacidad fabulosa, inusual entonces, aunque la materia prima de sus narraciones es una realidad que intenta abordar con crudeza y a la vez con tonos idealistas. La dura experiencia de la guerra civil y de la posguerra, algunos dramas familiares, el contexto sociopolítico agudizarán su visión pesimista de la naturaleza humana, presente en toda su narrativa. Así lo ha reconocido incluso en la rueda de prensa celebrada tras conocerse el fallo del Premio Cervantes. Desde mi primer cuento, siempre he tratado de comunicar la misma sensación de desánimo y de pérdida. Porque vivir siempre es perder cosas. Soy una mujer pesimista, pero el realismo que frecuenta en sus primeros libros, que Santos Sanz Villanueva ha calificado de existencialismo tremendista, poco tiene que ver con el que practican en la década de los 50 y en la década de los 60 un grupo de autores contemporáneos de Matute, que no añadió a su realismo ni el toque objetivista ni el propósito testimonial de buena parte de sus compañeros de promoción, que en algunos casos derivó hacia el realismo social. Sin embargo, en los libros de Matute siempre hay en la década de los 60 una manera más acusada de este realismo traumático, especialmente amargo en su caso cuando aborda la niñez y también la adolescencia, uno de los temas con los que Matute ha conseguido sus mejores páginas. A partir de 1971, Ana María Matute publica La Torre Vigía, donde aparca las inquietudes vagamente sociales y realistas y decide dar rienda suelta de manera más abierta y decidida a su capacidad fabuladora, presente desde sus primeros títulos, pero adormecida por el ambiente literario reinante, el cual rechazaba como escapistas los relatos de corte fantástico. Luciérnagas es una de las primeras novelas de Ana María Matute y fue finalista del Premio Nadal en 1947. También premio de la crítica, pero no se publicó la versión autorizada hasta 1955 bajo el título Esta es mi tierra. La versión original se publica en 1993, revisada por la autora. Para poder ser publicada sufrió drásticos recortes por la censura, pero a pesar del celo franquista a la hora de expurgar la novela, lo cierto es que la obra no cae en la condena explícita de ningún bando concreto de la guerra. No carga las tintas contra republicanos o nacionales, ni siquiera los menciona directamente ni hace disquisiciones políticas acerca de lo sucedido. Ana María Matute afirma una y otra vez que ella se quedó en los 12 años. Son los años que tiene Sol en este libro, los años que tenía cuando pasó la guerra civil por su vida.
También, como a Sol, no le interesa entrar en detalles ni en debates estériles sobre las supuestas razones que llevaron a los ciudadanos de un país a asesinar a sus vecinos, porque en lo que realmente incide la autora es en el dolor y en la alineación que la violencia brutal provoca en quienes la viven, directa o indirectamente. Se describe con un realismo tajante, pero también con la suficiente dosis de distanciamiento para no identificarse del todo con el conflicto. Además, describe la injusticia social, el origen del mal y de la violencia con una determinación radical. Esta novela, por lo mismo, parece la clave para encontrar la explicación a otros muchos libros suyos, no solo los realistas, sino también los fantásticos o los infantiles. Descarnada por su fiereza sutil y tierna, por el cuidado tratamiento de los pensamientos de los protagonistas, es una novela desconsolada y pesimista, pero bella y real. Matute se zambulle en la miseria física y espiritual de una sociedad que acaba derramando todo ese dolor acumulado durante años en un odio ciego al otro, al objeto de la envidia, al contrincante o al vecino incómodo. Vuelve al escenario de su niñez, a su ciudad natal, asolada por los bombardeos, por los asaltos y por la destrucción. La protagonista de Luciérnagas es Soledad, una niña, no casualmente llamada Soledad, de familia acomodada, cuyo padre es perseguido por el gobierno republicano. Una niña oscura y melancólica, inadaptada en un mundo de apariencias y gestos que le resultan incomprensibles y totalmente ajenos. Ese mundo se derrumba con la llegada de la guerra civil, un conflicto que, tal y como es tratado en la novela, podría ser cualquiera, atemporal e impreciso. La guerra para Ana María Matute es un paisaje, un escenario trágico en el que se ven obligados a desarrollar sus vidas, Sol y su hermano Eduardo. Pero no la protagonista. Los otros protagonistas de la historia son adolescentes drásticamente arrojados a la vida adulta por el estallido de la guerra civil. El hermano de Soledad, Eduardo, quien mientras Sol vive por inercia, introvertida y seria, trata de salir adelante, de enfrentarse al vacío espiritual que le atenaza con objetivos pragmáticos a corto plazo, como única alternativa tangible de sentirse vivo cuando todo lo demás, amigos, familia, convencionalismos, estructuras y costumbres, se muere y se esfuma a marchas forzadas. Luego, una serie de niños ladronzuelos y buscavidas con su vida desbaratada por la guerra que hacen lo posible para sobrevivir en una Barcelona acosada y bombardeada. Lentamente, la autora desgrana el drama personal de cada uno de los protagonistas con sus emociones, sus sufrimientos y frustraciones. Y es que son años difíciles para la familia de Sol, aunque le parece que su soledad se puede compartir. Por más que la guerra destruya su mundo, es posible resistir si se cuenta con el apoyo o la complicidad de otras personas que también estén solas como ella. De alguna manera es un canto a la amistad, al amor, a la fraternidad, ideales desde la adolescencia en contraposición a la familia, que simboliza la infancia. Por encima de su condición social, por las ramblas deambulan unos adolescentes desconcertados de toda la haya. Una muchacha de la burguesía catalana y unos obreros que militan en las juventudes socialistas. El hecho de tener que compartir la vivienda con otros refugiados y la dura experiencia del hambre proporcionan entre ellos una especial camaradería e incluso una afectiva relación sentimental. Matute, al margen del contexto histórico concreto, considera la adolescencia como un proceso trágico y triste, probablemente porque es el abandono definitivo de la infancia que, para muchos, incluida la autora, es la razón de existir. Por eso la obra es terriblemente triste y no puede acabar sino en desgracia.
Nos encontramos en la Matute hiperrealista, tremendista o simplemente real. Estamos hablando de unos niños durante la Guerra Civil Española, propia de sus primeras novelas, como Los soldados lloran de noche, y con una amargura y tristeza que abarca el libro de principio a fin. El mundo, según Matute, no tiene solución y no se siente orgullosa de pertenecer a la especie humana. Entre las miserias de los adultos, estos niños que no las entienden son breves luciérnagas que brillan en la noche. Son la única esperanza que queda porque se tienen a sí mismos. Están unidos por el sutil hilo plateado de la adolescencia, por la incomprensión compartida, por el mismo apesadumbrado sentir, embutidos en los trajes adultos del mundo cruel y asesino de sus padres que les han creado. Sol se ve obligada a madurar, a abandonar su caparazón de niña durante la guerra y es el medio de esta tragedia cuando conoce el amor intenso y denso que viene a atarla a la vida en medio de la muerte más absoluta. Porque la búsqueda desesperada de amor en un mundo en el que eso precisamente es lo que falta es el hilo conductor de la novela. El amor al que aspira Sol, sin mentarlo, no es necesariamente amor romántico. Con un hermano ensimismado e impasible y una madre tenebrosa y débil, la protagonista hace honor a su nombre y vaga por su propia existencia de puntillas, sin tener bien y sin saber bien cuál es la pasión que lleva a sus semejantes a matar, a amar, a comer y a vivir, como si cada instante fuera único. Es en el momento en el que llega el amor inesperado e implacable, cuando Soledad comprende qué es la vida, por qué se le ama y por qué se le teme, y por qué razón, incluso en medio del dolor más intenso, merece la pena vivirla y saborearla. Y es que es una novela, apuntando, como en todas las grandes novelas, por un lado al folletín romántico y por otro a la lírica elegía. Como lo es Luciérnagas, quizá la novela más emocionante, intensa que se ha escrito de nuestra guerra civil. Romance de frontera, revelador, encuentro y desencuentro, convivencia impuesta a palo seco de dos mundos, dos culturas o inculturas, ricos y pobres, con rotura abrupta en un compromiso de idilio, en el justo momento de la liberación para unos, la derrota y el exilio para otros. Damos paso a las técnicas, al lenguaje y a los temas. Se trata de una narración construida como selva de historias que confluyen en un espacio abierto e infernal, la Barcelona de la Guerra Civil. Barcelona tiende a perder sus rasgos reales y equivale a veces al bosque en la narración fantástica folclórica. La novela mantiene un difícil equilibrio entre lo histórico y lo simbólico. Es una narración lineal que abarca toda la guerra civil. La guerra estalla al final del capítulo 1 y termina al final del último, con la entrada de las tropas de Yagüe en Barcelona. Sobre el eje cronológico principal hay un juego de retrospecciones y que sirven respectivamente para construir los antecedentes del personaje y para producir la ilusión de la narración simultánea. Narración de protagonismo conflictivo. Los personajes son, en su mayoría, adolescentes. Sol, la joven que abre y cierra la novela, ocupa un lugar destacado. Sin embargo, puntualmente asumen un papel protagonista Eduardo, Cloti, los hermanos Borrero. La narración tiene, sin embargo, a regresar a Sol, Soledad, nombre parlante que formula uno de los temas principales de la novela. Efectivamente, los personajes son nómadas, que puntualmente se comunican con el mundo exterior. Cada uno de ellos es el sujeto de una búsqueda, una quête que tiene sus raíces en el cuento. El personaje tiende a ser ambivalente desde el punto de vista moral. Son, como ya he dicho, personajes ambivalentes y siniestros. Valois
y Pablo, ambos detentan momentáneamente el poder y son amos de un tesoro. Contrapunto, variaciones y dobles: Roda, Borrero, Sol, Cloti, Pablo, Cristian. El valor del número 3, Chano, Daniel y Eduardo, Pablo, Cristian y Daniel. El personaje femenino, variaciones sobre el amor y la maternidad: María Elena, la madre de Cloti, y Cloti, la madre de Borrero, Sol. Punto de vista: se trata de un narrador omnisciente que tiende a focalizar con el personaje. Predomina la narración sobre la escena. La voz principal que enuncia tiene una clara voluntad de estilo. Se trata de una prosa poética que busca un ritmo solemne, casi de plegaria. Juega con un símbolo, la aliteración, los paralelismos y las enumeraciones. Podríamos decir que con los antecedentes de Ana María Matute no podría esperarse otra cosa de Luciérnagas que lo que es, de nuevo, una falsa novela infantil. Un libro que transpira realidad parda y sucia, escrito con el estilo inconfundible y maravilloso de la que, en mi humilde opinión, es una de las mejores autores de la literatura española contemporánea. La protagonista de Luciérnagas es Soledad, una niña oscura y melancólica, inadaptada en un mundo de apariencias y gestos que le resultan incomprensibles y ajenos. Ese mundo se derrumba con la llegada de la guerra civil, un conflicto que, tal y como es tratado en la novela, podría ser cualquiera, atemporal e impreciso. La guerra para Ana María Matute es un paisaje, un escenario trágico en el que se ven obligados a desarrollar sus vidas Sol y su hermano Eduardo, pero no la protagonista. Algunas de las preguntas que pueden aparecer sobre Luciérnagas son, por ejemplo, ¿en qué época crees que está situado este primer capítulo de la novela? ¿Qué puedes deducir a partir de estas páginas en cuanto al entorno que rodea a la protagonista? Otra de las preguntas es: analiza con tanto detalle como puedas la voz narrativa de Luciérnagas. ¿Cómo describe Sol la educación que ha recibido en San Paul? ¿Cómo la relacionarías con la siguiente cita? ¿Alguna vez, calle arriba, vio niños desjarapados, niños sucios, con costras en la nariz y descalzos, que pedían limosna? Estos niños le eran apartados rápidamente. ¿Qué representa para ella la figura de Ramón Boulois? ¿De qué manera concibe Sol la religión? ¿Ha variado el contexto en el que se desarrolla la obra con respecto al capítulo anterior? ¿Con qué compara Sol los tumultos de la guerra? ¿Qué cambio fundamental experimenta la familia de Sol en este capítulo? ¿Cómo reacciona Sol ante la nueva situación? ¿Y su hermano Eduardo? ¿Qué tipo de personaje es María, la vieja niñera? ¿Qué figura literaria domina en la siguiente cita? Estómagos. En aquellos se convertían los hombres. Cada hombre era un estómago y cada estómago un número de tinta morada estampado sobre las cartillas en las listas infinitas. Sol contemplaba las carrocerías de aquellos motores digestivos, carne pálida, ojos pensativos, narices frioleras. Otra de las preguntas puede ser: ¿por qué Cloti despierta la curiosidad de Sol? Analiza el personaje de Cloti y señala cuáles son sus motivaciones para participar activamente en la guerra a favor del bando republicano. Ahora, otra de las preguntas puede ser: comenta la siguiente cita. Solo una cosa conozco, una cosa amo, el cuerpo. La segunda pregunta puede ser: ¿ante qué nueva dificultad vital se encuentra Cloti? ¿Qué personaje reaparece en la vida de Sol en este capítulo? Hablamos del capítulo 6. ¿Crees que se ha producido algún tipo de evolución en él desde la última vez que la protagonista de Luciérnagas lo vio? Justifica su respuesta. ¿Encuentras en estas páginas alguna cita que señale la reacción de Sol
frente a la afirmación que su hermano hace en la página 111 y que hemos comentado en el capítulo anterior. Luego, ¿hacia dónde se traslada el foco de atención en este comienzo de la segunda parte? ¿Por qué crees que es así? ¿Cómo describirías las relaciones que se dan entre los tres hermanos Borrero? Luego, en el segundo capítulo podemos explica qué tipo de estructura narrativa une a este capítulo con el anterior. ¿Qué señales te permiten deducir tal relación? Otra pregunta podría ser, ¿cómo definirías la relación que se establece entre Sol y Cristian? En el capítulo 4 podemos preguntar, en esta ocasión es la historia de Pablo la que nos cuenta. Señala como si de un esquema se tratara los hitos fundamentales en la vida de Pablo, aquellos que consideres que han podido ir forjando su personalidad hasta llevarlo a convertirse en el hombre que es ahora. ¿Qué papel desempeñan en la vida de Pablo las citas bíblicas que encontramos en las páginas 188, 194, etc.? Busca las frases que, según tu parecer, dan comienzo y final a la historia personal de Antón, el dueño de la taberna. Luego, por ejemplo, en el capítulo 7, ¿qué sentido tienen las palabras de Pablo y en las que le dedica a su hermano y a Sol antes de morir? En el capítulo 8, ¿qué impresión producen los soldados en Sol? ¿En qué momento cronológico se produce este capítulo? ¿Por qué es importante para los personajes contar con una referencia temporal? ¿Cómo se siente Cristian y Sol con respecto al tiempo? Otra pregunta podría ser, analiza las diferentes reacciones de Cristian, Sol y Chano ante el descubrimiento de las joyas de Pablo. En el capítulo 9 podríamos sacar y concluir a qué se refiere el oficial al llamar a Cristian emboscado. En la página 266 encontramos las siguientes palabras de Cristian: no conozco míos ni tuyos. Esto representa precisamente el contrapunto a otro personaje que no puede evitar marcar una y otra vez la diferencia entre nosotros y vosotros. ¿De quién se trata? ¿Por qué se ven obligados Cristian y Sol a abandonar la casa del pueblo de Pablo? Luego pasamos a la tercera parte y decimos que busca información acerca de la situación que vivió Barcelona en los últimos días de la Guerra Civil Española. ¿Cuándo entró Franco en la ciudad? ¿Por qué Cloti decide marcharse? Otra pregunta podría ser, ¿por qué le resulta tan vieja y tan nueva la palabra madre? ¿Cómo reacciona Elena ante el reencuentro con su hija y la nueva forma de ver la vida de esta? Ahora en el capítulo 2, según lo que se nos describe en este capítulo, ¿cómo ha cambiado el panorama de la ciudad desde el comienzo de la guerra? El capítulo 3, podríamos decir que podríamos sacar una pregunta que dice, analiza con detalle los 3 últimos párrafos de la novela. ¿Qué crees que ocurre en ellos? ¿Por qué Sol sintió su propia vida destruida?